Buenos días. Hoy en la solemnidad de los santos Pedro y Pablo, reflexionemos a partir del Evangelio de San Mateo, en el capítulo 16, versos del 13 al 19. En aquel tiempo, cuando llegó Jesús a la región de Cesarea de Filipo, hizo esta pregunta a sus discípulos: ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos le respondieron: unos dicen que eres Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o alguno de los profetas. Luego les preguntó: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Simón Pedro tomó la palabra y le dijo: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Jesús le dijo entonces: dichoso tú, Simón, hijo de Juan, porque esto no te lo ha revelado ningún hombre, sino mi Padre que está en los cielos. Yo te digo a ti que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Los poderes del infierno no prevalecerán sobre ella. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Celebramos hoy la solemnidad de San Pedro y de San Pablo. San Pedro era una persona normal, de los que hoy no saldría por televisión ni en las noticias. Un pescador de Galilea, de carácter directo, impetuoso, vivía del trabajo de sus manos en el mar. Pero hubo una experiencia que cambió totalmente su vida: el encuentro con Jesús de Nazaret. Desde el primer momento, Pedro quedó entusiasmado, seducido por el Señor. Vio en él algo especial. Su corazón le dijo enseguida que estaba ante una persona distinta a todas las que había conocido en su vida. Por eso, cuando Jesús le pidió junto a su hermano Andrés que lo dejase todo por seguirlo, ellos dejaron al instante las redes y lo siguieron. Desde ese momento convivió con Jesús hasta su sacrificio en la cruz. A su lado aprendió muchas cosas, y si tratábamos de resumir la experiencia de aquel pescador de Galilea, podríamos acercarnos mucho recordando aquel pasaje cuando Jesús habla a sus oyentes de su cuerpo como pan de vida y verdadero alimento. Algunos en ese momento le dieron la espalda a Jesús. Les pareció que estaba ya llegando a extremos muy grandes. Jesús se acercó a los que quedaban y les dijo: ¿también ustedes se quieren ir? Fue cuando Pedro le dijo: ¿a dónde iremos, Señor? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Poco a poco Pedro, en el trato y la escucha de su maestro, fue cayendo en cuenta de que Jesús no solamente era un hombre, sino que también era Dios. En el Evangelio de hoy, ante la pregunta de Jesús: ¿y vosotros quién decís que soy yo?, Pedro responde: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. San Pedro experimentó que las palabras de Jesús contienen vida, contenían sentido, luz, verdad, y llevan al gusto, y lo llevan de verdad a una experiencia profunda en el corazón, a tener esperanza. Por eso se dedicó por entero a predicar a Jesús y su Evangelio. La persecución contra los primeros cristianos fue en aumento cada día más, y el rey Herodes, además de decapitar a Santiago, encarceló a Pedro. Pero el Señor liberó a Pedro de la cárcel y volvió a predicar a Jesús y el Evangelio allí donde iba, cumpliendo el mandato del Señor. No todo en la vida de Pedro fue un camino de rosas. Experimentó la debilidad. También Pedro fue débil, tan débil que llegó a negar a su Maestro y Señor. Pero Jesús resucitado salió de nuevo a su encuentro, y en su debilidad y arrepentimiento le acogió, le perdonó y le puso enfrente de la iglesia como el pastor universal. Solamente le pidió que no dejara de amarlo. Celebramos hoy también la fiesta de San Pablo. Su vida, al igual que la de San Pedro, se divide en un antes y en un después. Su corazón quedó totalmente atrapado por Jesús, como lo prueban algunas de sus expresiones. Para mí la vida es Cristo, decía Pablo. Lo que era para mí ganancia lo reconozco ahora por Cristo como una pérdida. Es más, todo lo que tengo por pérdida a causa del sublime conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por quien todo lo sacrifiqué y lo tengo por basura para ganar a Cristo.
palabras de un ser totalmente enamorado del Señor, totalmente convencido de que estaba en el lugar adecuado. No le entraba en la cabeza que alguien después de conocer a Cristo le diese la espalda. Él mismo le escribió a los Gálatas cuando se dejaban tentar por doctrinas extrañas. Oh insensatos Gálatas, ¿quién los embrujó? Ante sus ojos fue presentado Jesucristo crucificado. ¿Cómo se pueden dejar engañar? Desde el día de su conversión, San Pablo tenía grabado a fuego en su corazón que nunca se puede separar del amor de Dios, que nada lo iba a separar del amor de Cristo y del amor a sus hermanos. Pablo predica a Cristo y a su evangelio y quiere extendernos no solo a los judíos, sino principalmente a los gentiles, a todo el mundo. Él mismo escribe en alguna oportunidad: el Señor me ayudó y me dio fuerzas para anunciar íntegro el mensaje, de modo que lo oyeran todos los gentiles. También invita a sus comunidades: id a todo el mundo y proclamad el Evangelio a toda la creación. Describir el Evangelio como el poder y la salvación que fue dada para el hombre, a todos los que lo aceptaron. La segunda parte de su vida, Pablo la dedicó a predicar el Evangelio y no fue un camino fácil tampoco. Pero Cristo le dio fuerzas para enfrentarse a todo lo que tuviera que enfrentarse. Peligros de ríos, de falsos hermanos, de personas que pudiesen atacarlo por los caminos. Pero él tenía su apoyo en Cristo. Y él decía: todo lo puedo en Cristo que me conforta. A Pablo Cristo el amor lo envolvió. El amor de Cristo lo sedujo y lo envolvió de tal manera que ya no era Pablo, sino era Cristo quien vivía en él. Todo este recorrido por la vida de estos dos pilares de la Iglesia solo dejan en el ambiente una verdad que el mismo San Juan Pablo II nos recordaba. Todos sin excepción, tenemos que tener un encuentro personal con Cristo. Sin esa experiencia, todo queda reducido a una religiosidad, a prácticas litúrgicas por cumplimiento, a lindas frases de motivación personal y un título de cristianos sin la pasión que compromete la vida en todas sus dimensiones. Pidamos al Señor que un día nosotros también podamos decir como Pedro que no podemos ir a ningún lado, pues solo Cristo tiene palabras de vida eterna. Y que digamos también como Pablo: no somos nosotros los que vivimos, sino es Cristo quien vive en nosotros, y que por lo tanto la muerte es una ganancia. Ay de cada uno de nosotros si no predique el Evangelio. Eso fluye de un corazón enamorado como lo tuvo Pedro, como lo tuvo Pablo. Pidámosle a estos grandes pilares, a estos grandes santos, que nos enseñen ese caminar, y que sobre todo nuestra experiencia esté basada en un encuentro personal con el Señor. No puede existir un cristiano que no haya tenido un encuentro personal con Cristo, porque solo el que se siente apasionado por el Señor, solo Él ha tenido una experiencia de encuentro personal con el Señor. Quizás la frialdad en la oración, quizás nuestra falta de fe, quizás nuestro aburrimiento en las celebraciones litúrgicas se deban a que no hemos encontrado a Cristo, a que no nos hemos encontrado personalmente con Él, a que no hemos tenido esa experiencia de dejarnos mirar por Él y mirarlo también a Él. Pidámosle al Señor que si no hemos tenido la experiencia, que si nuestra fe es simplemente una fe inmadura, una fe frágil, una fe que no se parece en lo más mínimo a la pasión de estos dos grandes santos de la Iglesia, que el Señor venga a nosotros, que el Señor se aparezca de alguna manera ante nosotros y podamos disfrutar de un encuentro personal con Él que nos atrape, que nos enamore, que nos seduzca de tal manera que no podamos callarnos, que no podamos seguir tranquilos sin predicar el Evangelio a tiempo y a destiempo, como lo hizo Pedro, como lo hizo Pablo. Señor, ven a nuestro encuentro, como te encontraste con Pedro.
Ven a nuestro encuentro como te encontraste con Pablo. Derrumba, Señor, todos nuestros orgullos. Derrumba en nosotros todo lo que no se parezca a ti, y que ese encuentro contigo, en lo más profundo de nuestro corazón, nos lleve a enamorarnos de ti, tanto, tanto, que no podemos ir a ningún lado, porque solo contigo estaremos seguros, solo contigo podremos ser felices, solo contigo, Señor, podremos caminar en paz. Danos ese encuentro personal contigo y enamóranos todos los días más de ti. Amén. El Señor esté con vosotros. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre vosotros y os acompañe siempre. Un feliz día para todos.